Hasta hace pocos siglos, un caminante por los bosques de Europa podía encontrarse gigantes de 1 tonelada de peso batiéndose en duelo. Los uros, antepasado salvaje del toro, y los bisontes poblaban gran parte del continente. También otros herbívoros de gran porte, como los tarpanes, antepasados de los caballos salvajes, y los encebros, un équido sin clasificar, tal vez asnos salvajes, constituían grandes manadas de megaherbívoros que se sumaban a los bisontes, los uros y la fauna que aún sobrevive. Estos animales eran los últimos supervivientes de la megafauna europea prehistórica, pues otros titanes, como los búfalos de agua o los elefantes, llevaban más tiempo extintos en el continente. Pero la presión humana llegaría también hasta los últimos gigantes. Así, los encebros fueron vistos solo hasta el siglo XVI, los uros hasta el siglo XVII, los tarpanes hasta finales del siglo XIX, y en 1920 tan solo sobrevivían 12 bisontes, los últimos 12 colosos de un antiguo reinado de megaherbívoros que poblaban las latitudes medias y altas desde Iberia hasta Siberia, abarcando gran parte del continente euroasiático. Los 12 últimos parecían condenados a la extinción, pero ya entrado el siglo XX, algo en la conciencia humana había comenzado a cambiar. Contra todo pronóstico, los simios que habían empujado a esas especies a la extinción comenzaron a impulsar medidas para su recuperación y preservación, y desde ese momento, a través de los planes de cría selectiva, el bisonte ha pasado de una población relíctica de 12 fundadores a los más de 9.500 de la actualidad. Ahora, proyectos de reintroducción del bisonte a lo largo de Europa, como este en Portugal, están ayudando a la especie a reconquistar sus antiguos territorios. ¿Pero qué pasa con los uros, los tarpanes y los encebros? Ya hemos dicho que ellos están extintos. Sin embargo, sus descendientes domésticos aún viven entre nosotros, y algunos de ellos son muy parecidos. Para que os hagáis una idea, un toro bravo y un uro serían muy difíciles de diferenciar, de la misma forma en que algunas razas de perro, como los huskies, son muy parecidas a los lobos. En este momento hay varios proyectos en marcha para su feralización, es decir, recuperación de la condición salvaje de estas razas de toros, caballos y asnos que se parecen más a sus antepasados. Y de hecho, estos proyectos ya están funcionando. Manadas de caballos, de toros y de asnos están recuperando la libertad que se les había privado, y poco a poco, en su interacción con el entorno y por la selección natural, recuperan las características de sus antepasados salvajes. Vine con Benigno Varillas, conservacionista histórico español, al interior de Portugal para visitar el proyecto de recuperación de megafauna europea que está desarrollando la organización internacional Rewilding Europe. Estamos ahora en un trozo de Europa primigenia. Hemos recuperado la Europa que tuvimos durante decenas de miles de años y ahora aquí vuelve a haber la misma vida que hubo en su día. El bisonte es una especie que en la península ibérica estuvo más de 1 millón de años. Otra cosa es que desapareciera por motivos variados, no solo climáticos. Yo creo que es que nos los comimos a todos. Bueno, pues aquí estamos en Portugal. No queremos dar mayor detalle hasta que los propietarios y quien corresponda quiera darle más publicidad. Pero vamos, son espacios en los que los propietarios y organizaciones que colaboran con ellos se implican en una misión que es aumentar las poblaciones de especies amenazadas, como es el caso del bisonte o en otros sitios de los caballos tarpanes, y la idea es recuperar algo que se perdió con la domesticación, porque esos animales los tenemos y a millones, ¿no? Hay 6 millones de vacas y no se sabe cuántos millones de caballos en la península ibérica, y sin embargo su versión salvaje
está olvidada, ya ni sabemos cuándo pudo haber desaparecido, ¿no? Y la idea es recuperar un animal que sea capaz de dedicarse a cuidarse él a sí mismo, que no se estabule, que esté estructurado en manadas naturales de un macho con sus hembras, defiendan su territorio y mantengan los ecosistemas equilibrados, la vegetación a raya, evite incendios, mantenga carroñas en el monte o dé carne a los carnívoros, en los cuales hay que incluir al ser humano si quisiera comer carne salvaje. Desgraciadamente, en estos espacios están vallados y tienen movimientos limitados, ¿no? No pueden migrar como hacían en el Paleolítico. Bueno, estamos en una finca en Portugal donde se han reintroducido los primeros bisontes en Portugal en varios miles de años. No podemos dar la localización exacta porque de momento lo único que se ha comunicado a un nivel institucional es que se encuentra cerca de la zona arqueológica del Coa, donde están las famosas pinturas rupestres del Coa, que es una zona en la que Rewilding Europe empezó aquí hace unos años, aprovechando el poder simbólico de las pinturas, donde se ven reflejadas imágenes de estos animales que hoy en día se intentan recrear y que, como ha dicho Benigno, antiguamente ocupaban una distribución amplísima por toda Eurasia hasta que, debido a la presión humana, fueron siendo reducidos o domesticados. En esta finca nosotros estamos buscando hoy bisonte europeo, los primeros bisontes europeos en Portugal en muchos miles de años, como decía, y también se está trabajando o se quiere trabajar con toros asilvestrados. Ya, sí, son razas de vacuno muy antiguo con las que se va seleccionando un animal, pues eso, rústico, grande, que se parezca un poco a lo que suponemos que era el uro. Y vendrán también tarpanes, y aquí está previsto intentar ayudar a todas las especies que sea posible, que tenga sentido tener aquí. Estábamos hablando hace un rato, Benigno y yo, que estas conversaciones muchas veces, a veces las conversaciones más interesantes no se graban. Benigno y yo tenemos muchas horas de estas, de que aquí en Portugal hay un pueblo que se llama Cebreira y que todo apunta a que la etimología es relativa al cebro, que era el último équido salvaje que hubo en la península ibérica, que desapareció allá por el siglo XVI y que yo no sé si tú esta controversia ya la conoces, pero hasta donde yo tengo entendido no se sabe bien si era un asno o un caballo, ¿verdad? Y se está trabajando también con ambas cosas, ¿no?, en este tipo de proyectos. Bueno, incluso podría ser una tercera especie, ¿no?, que la cebra africana ni es un caballo ni es un asno, pero es un equino que se puede cruzar perfectamente entre ellos, o sea que... Puede parecer extraño, pero estos animales domésticos es todo cuanto nos queda de aquella megafauna euroasiática, además del bisonte. Y menos mal que quedan, para nuestra suerte, pues la mayoría de animales que han desaparecido por la presión humana no conservan ni siquiera descendientes domésticos, por lo que han desaparecido para siempre. Ya no podemos recuperar al tilacino, a las moas o al alca gigante, aquellos antiguos pingüinos europeos. Pero a través de los toros, de los caballos y de los asnos tenemos la oportunidad, mediante las técnicas de cría selectiva y de feralización, de recuperar algo, si no idéntico, muy similar a lo que hemos perdido. Y yo hago aquí la siguiente pregunta. Si hubiéramos extinguido a todos los lobos del mundo, ¿no sería posible recuperar algo muy parecido a través de ciertas razas con características muy similares al lobo, como por ejemplo los huskies? Esto es lo que estamos haciendo con los toros, los caballos y los asnos para recuperar a los uros, a los tarpanes y los encebros. Pero este pequeño documento está centrado sobre todo en el bisonte, que, como estamos explorando, vuelve a Portugal después de milenios desaparecido. Los animales han llegado hace pocos días desde Polonia. Se han pasado varios días
encerrados en un camión, ¿verdad? Ha tardado... Claro, el viaje son 2000 y pico kilómetros. Son muchos kilómetros desde Polonia hasta Portugal, y también me comentaba Benigno que ha sido en una época de mucho calor, de mucho estrés también, por lo tanto, para ellos, y bueno, que ha sido un traslado delicado. Llevan poco tiempo aquí, es decir, no se han acostumbrado al terreno, y por lo tanto pues tampoco es muy adecuado caminar por si pudiera pasar algo así, ¿no? Que se sintieran arrinconados. Así que vamos a continuar con el coche lo que podamos y a ver. Yo vine hoy por la mañana andando, pero trayendo a alguien es mi responsabilidad, ¿no? Si, por ejemplo, en un recodo arrinconas a un animal de estos, nunca sabes su reacción, sobre todo en estos primeros días de que ellos no conocen dónde están y tienen que recorrerlo y conocerlo para sentirse seguros y tranquilos. Entonces, bueno, vamos a seguir en coche. Pero ellos andaban hoy por la mañana en este tramo del camino. Si hay suerte los vemos. Son 7.500 hectáreas. ¿7.000 hectáreas? Sí, bueno, quitas 500 que ya en sí. El pico sería un gran fincón, ¿no? 7.000 hectáreas de terreno para los bisontes hay aquí. Bueno, ahora están en un recinto pequeño de aclimatación. ¿Vale? Y según aumente la población, pues se les irá dando más territorio. Pero sí, esta es una finca la mayor de Portugal. 7.000 hectáreas es el tamaño prácticamente de un pequeño parque nacional. Bueno, sí, bueno, hay parques más pequeños, ¿no? Daimiel tiene 2.000 o 2.000 y pico. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la capacidad de carga de este terreno? Pues nosotros cuando, bueno, Fernando Morán, que es el técnico que domina esto más y él lo hace, él siempre procura que sean de más de 1.000 hectáreas para albergar una manada de 10 o 2 manadas de 9, 8 ejemplares. O sea que una veintena de bisontes necesitan fácilmente sus 1.000 hectáreas, ¿no? Y así sucesivamente. Pero vamos, que cuanto más territorio, más se sentirán ellos viviendo semilibres, porque realmente con tantísima superficie pueden ir y venir a diferentes ecosistemas que suele haber, ¿no? Y tan pronto están en el río, como en el bosque, como en los pastos abiertos, ellos se van moviendo por todo el territorio. En otras zonas, porque aquí todavía llevan 2 días y no hemos comprobado cómo se comportan, ¿no? Pero bueno, hay experiencias en ecosistemas muy parecidos. Ya hubo bisontes en Monfragüe, también ahí en Daimiel y ahora en Andújar, y ya sabemos que responden muy bien al clima de Mediterráneo. Pero nosotros mismos teníamos dudas y bueno, como decimos a los que pueden siempre tener pegas a todo, somos los primeros que en el momento que observemos que un animal de estos no se adapta o causa un daño, lo quitaríamos y se llevaría para otro lado. Yo en el campo suelo detectar la presencia de bisonte primero por el oído, porque oigo sus pasos, que es como un terremoto, ¿no? Entonces cuando retumba la tierra sé que andan por ahí y luego ya los ves, ¿no? Pero lo primero que percibes de ellos es ese sonido. Las famosas estampidas de bisontes de Estados Unidos, todo el mundo las tiene en la cabeza, porque claro, aquello eran cientos de miles de bisontes corriendo a la vez. Aquí los grupos son de grupos de 8 o 9 como mucho, pero se les oye. A esta hora habrán estado a la sombra, aunque ellos en otras zonas se ponen al sol, no creas tú que necesitan estar escondidos. Es una de las sorpresas que tuvimos, que se adapten también a estar a 40 grados y no les afecta, ¿no? Tiran el pelo y están tranquilos. Y allí en Polonia y Rusia, que es donde quedaron, no donde son, porque a veces el ser humano confunde dónde queda una especie de dónde es, ¿no? Y decimos, no, pues los tarpanes son de estepa. Bueno, es que han quedado en la estepa, pero ese animal, vete a saber, los caballos son muy elásticos y pueden habitar en muchos sitios. Pues en el caso del bisonte, quedó en Polonia, Rusia, y allí en verano hace calor también, o sea que no es
un lugar, como siempre piensa la gente, ¿no?, de hielo y de nieve permanente. Polonia en agosto se ponen a 40 grados también. Claro, son estepas, son climas continentales y tienen periodos de mucho calor y luego algo que no tenemos aquí, que es mucho frío prolongado, con lo cual da una idea de la resistencia de estos animales, ¿no? Es una máquina de resistir, que aguantan diferencias de temperatura de 80 grados, ¿no?, y de más, y de 90, porque están lo mismo a 40 bajo cero que a 50 sobre cero. Pero de ciervo sí es muy continuo el paso, ¿no?, pero un bisonte con una vez que pase por aquí ya te hace este rastro. Y ayer los vimos aquí y hoy por la mañana estaban aquí. Bueno, desde aquí ya se ve un poco más. Y lo malo es que está tan alta la hierba que es muy difícil ver si Están son tumbados, los ¿no? machos o las hembras, aunque por la cuerna se diferencia, ¿no? La hembra tiene la cuerna más abierta y el macho más cerrada. Tenemos aquí una finca, ahora están en un recinto de aclimatación pequeño, de momento aguantan, hay mucha vegetación aquí, pero en el verano va a haber un determinado momento en que se va a secar, ¿no? Sí, cuando hay escasez de alimento, en todos estos proyectos se les da alimentación suplementaria para compensar que no puedan migrar, ¿no? Sí. Y nada, esta finca es de las que puede ser mínima la aportación porque tiene muchos recursos, pero vamos, que se les cuida porque es un animal muy importante y muy preciado como para dejarlo morirse de hambre, ¿no? Incluso en una finca de 7.000 hectáreas haría falta durante el verano darles alimentación suplementaria. Si viene un verano muy duro, pues sí, claro. También, ¿verdad? Sí. Al final son animales que consumen muchísimos kilos diarios, ¿no? 30 kilos 30 de vegetales, kilos, sí. claro. Tienes aquí un par de manadas comiendo 30 kilos todos los días por ejemplar. Sí, pero bueno, final... nunca dejan de comer salvaje, ¿eh? Cuando no hay hierba, comen hojas de encina, de lentisco. Ellos saben buscar la vida. Otra cosa es que los queremos tener fuertes para que críen y para que estén bien. Y entonces, además de eso que ellos pillan, y bueno, yo los he visto en verano en zona del Mediterráneo de Ciudad Real, comer hierbajos secos entre las piedras. O sea, que son capaces de comer cualquier cosa. Que es esa ventaja que tiene un animal salvaje, ¿no?, que es mucho más rústico que un animal doméstico, y entonces para mantener carne en el monte, para que haya herbívoros que puedan cumplir su función ecológica, que es mantener la vegetación a raya, que no solo es por lo que comen, en estos animales muy grandes es por lo que pisan, ¿no?, y se revuelcan, entonces ellos permiten tener el monte para evitar incendios en una situación óptima, como nunca podrían conseguir las cuadrillas de operarios a mano, ¿no?, porque donde llega un bisonte no llega siempre un coche y un operario. Y eso es lo que yo creo que es la mayor aportación que nos hacen. Y luego hacen otras, porque sus excrementos fertilizan el suelo y estamos sospechando que de una manera además muy superior al ganado doméstico. Y también vemos que en la naturaleza estos animales, cuando mueren de enfermedades, de accidentes o depredados, pues aportan unas carroñas inmensas, ¿no? Hemos tenido varias bajas, han bajado los buitres, vamos, de media provincia y ha dado para comer todos. Entonces es un animal muy ecléctico y luego con turismo y con otros recursos él puede ser muy rentable. Pues esto es una cama de... ¿Es una cama de ciervos? ¿O es de los bisontes? De ciervo, ¿no? Son pequeñas. Los bisontes se les ve porque dejan la esplanada limpia. Hola, ¿qué tal? Estabas diciendo, Benigno, que las cañadas reales que hoy hacen o que hasta la fecha han hecho migraciones de larga distancia con herbívoros domésticos son una continuación, ¿no?, realmente de grandes migraciones Bueno, que... y la ganadería es una continuación de una relación del ser humano con los herbívoros. En el Paleolítico, para seguirlos, para cazarlos con azagaya o a carrera, por agotamiento, y ahora porque son domésticos. Pero los caminos es evidente que ya los hicieron los herbívoros cuando tenían que migrar,
como ahora siguen haciendo en África todavía. Lo que me estás diciendo es que realmente los ganaderos lo que hicieron fue aprovechar una serie de rutas estacionales que los herbívoros ya hacían, que ellos observaron, y que por lo tanto pensaron que era lo más lógico o lo más eficiente, ¿no? Bueno, no era solo por lógica, es que era lo único posible. Tú ten en cuenta que si aquí venía un verano duro y no había pasto, los animales se morían. La única solución era arrearlos para arriba, sí. Y sabiendo además que era justo lo que estaban haciendo los uros, los encebros, los tarpanes. Y nosotros hemos hablado una vez, y yo no sé hasta qué punto esto pueda estar más o menos contrastado, pero que hasta los años 70, que en España no se legisló para vallar todos los terrenos privados, esas migraciones podrían haberse dado con muchas especies como en los ciervos, ¿no? Ya, claro, los grandes cazadores hablan, ¿no?, de cuando Sierra Morena un jabalí podía cruzarla de lado a lado, un ciervo, y lo añoraban mucho, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Alfonso Urquijo, o el amigo de Félix, ¿no? No me acuerdo ahora del nombre, pero que eso fue un gran cambio cuando se empezó a vallar las fincas y en pequeños trozos de 500 hectáreas, ahora ya obligan que sea más de 1000, pero sigue siendo un gallinero, ¿no? Y los animales, para estar en su apogeo, necesitan migrar y necesitan depredadores que son sus veterinarios, los que los mantienen sanos, fuertes y cada vez mejores. Si no, van para atrás. Sí, no, desde luego, si cada 1000 hectáreas tienes que sortear un vallado, no puedes emprender una migración de larga distancia, desde luego. Claro, estás cerrado. Es imposible. Entonces, lógicamente, los animales van perdiendo facultades. Que yo sé que muchos animales, incluidos los ciervos, a veces pueden saltar, pero una cosa es saltar una valla en un determinado momento y otra cosa es cada 1000 hectáreas tener que saltar un vallado. No, las vallas están hechas para que no se las puedan saltar. Vale. Puede haber algún caso, pero lo normal es que un ciervo al ver esa valla no lo intente, ¿no? No lo intente y cada vez menos, porque como cada vez tendrán menos fuerza, pues allí quedarán. Pero vamos, que la naturaleza no la podemos reinventar, está todo inventado. Y la migración es la clave de las especies para aprovechar los recursos. Y ahora pues tenemos ese problema, que hemos quedado paralizados. Mira, una oropéndola. Continuamos nuestra expedición y nos sorprendieron algunos pequeños animales de los que no conservo fotografías ni vídeos. Oropéndolas y otras aves nos dieron bonitas sorpresas, pero como este fue un viaje improvisado, mi única cámara era la del móvil. Se nos cruzó un cérvido. ¿Qué pensáis? ¿Era un ciervo o era un corzo? Una cierva. ¿La ves? ¿La ves? ¿O es un corzo? Y por fin, después de toda una tarde buscando, encontramos a los bisontes. Llegamos cuando la luz comenzaba a disiparse entre los ramajes, y la vista fue impactante. Parecían animales mitológicos emergiendo de una fuente lumínica. Ahí estaban los tótems que veneraron nuestros antepasados en el Paleolítico europeo, y que en América siguieron siendo sagrados para los nativos hasta el día de hoy. Logré colocar la cámara de mi móvil en los prismáticos para tener una mejor toma, pero hubiese hecho falta una cámara profesional para filmar, y las imágenes no están a la altura de lo que vieron mis ojos. Estos son los primeros bisontes de Portugal en milenios, un regalo que organizaciones como Rewilding Europe, junto con los propietarios de estas fincas y otros actores implicados, están haciendo para la recuperación de la naturaleza. Me siento satisfecho de decir que la megafauna europea está regresando de la extinción.